Hola, bienvenidos sean todos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la experiencia de cómo es volar por Spirit, mi experiencia volando por Spirit. Nada, me encuentro desde Puerto Rico, voy hacia Orlando. Ya en Puerto Rico pues tienes que pasar el equipaje por agricultura, ya hicimos check-in y entonces ahora vamos a pasar por TSA. Nosotros tenemos un programa que compramos por Global Entry. Es un costo de $100 por 5 años y yo feliz de pagarlo porque no me tengo que quitar los zapatos y no tengo que sacar computadoras del bulto ni nada, así que si tienen la oportunidad de verificar este programa pues se los recomiendo. Así que nada, vamos ahora para el Gate de Spirit y ahí les voy a contar más sobre el costo de los pasajes y cómo es que yo los conseguí y todas esas cosas, así que nos vemos ya mismito. Ya entramos aquí al TSA y aquí no hay fila tampoco. En tiempo regular, en ciertos horarios, pues se hacen unas filas en el otro lado regular, que esto también es un beneficio por esa parte. Ya estamos aquí acomodaditos en el gate, esperando el abordaje. Les quería comenzar diciendo de que nosotros estamos viajando por Spirit desde el 2008. En el 2008, pues cuando viajamos la primera vez, nos ofrecieron la tarjeta de crédito de Spirit que acumulaba puntos o millas, 2 millas por cada dólar que gastábamos. Y entonces nada, por solicitarla nada más te daban como 40,000 millas. Y como siempre viajamos de Puerto Rico a Orlando, pues lo menos que pagas en millas son 2,500 por cada way. Pues en aquel entonces viajamos por 5,000 millas cada uno porque ya nos habían dado 40,000 millas por solicitar la tarjeta. También usted no tiene que solicitar la tarjeta. Ellos tienen un programa que es Free Spirit Member. Usted se crea una cuenta y enlaza una tarjeta de crédito que usted tenga y cuando gasta, pues entonces ellos le acumulan millas y creo que le están dando 1,000 millas a esas personas que solicitan a través de ese programa, les dan 1,000 millas inicialmente. Lo otro es que antes era, como les dije, 2 millas por cada dólar. Ahora es diferente en todo lo que usted compraba. Ahora es diferente, ahora es dependiendo de lo que usted compre, entonces usted acumula cierta cantidad de millas, 6 millas, depende del programa de que usted esté, 6 millas, 8 millas o hasta 10 millas por cada dólar que gasta. Eso es ahora en la actualidad. Eso es en cuanto a las millas y beneficios y programas que ellos tienen. También ahora actualmente ellos tienen un programa que si usted acumula millas, usted puede llegar a ser hasta un miembro Gold. Ahora mismo yo estoy en Silver y como miembro Silver por haber acumulado ciertas cantidades de millas, porque también cada vez que usted compra pasajes también acumula millas, pues entonces para Silver yo tenía que acumular 2,500 millas, pues ya las acumulé y tengo ciertos beneficios como es coger el asiento de gratis, las maletas de Spirit, muchos a lo mejor sabrán que son hasta 40 libras y hay que pagarlas. Pues me dan un beneficio de hasta 50 libras por gratis, no tengo que pagar nada adicional. Y pues otros beneficios como Gold te dan hasta la maleta gratis, el carry-on. Si quieres pues entren al link de Spirit y entonces verifiquen ese programa. Lo otro también es los pasajes. Como les dije, desde el 2008 estamos viajando por Spirit y en el 2008 para ese entonces yo tenía que coger los pasajes con tiempo. O sea, si iba a viajar en verano, que era que también viajábamos mucho en verano, ya yo en octubre tenía que comprar mis pasajes para que me salieran en menos de $200 para verano, que es high season. Y no tenía problema. Y no los compraba con millas porque con millas no valía la pena. Eran muchas millas y no las iba a gastar. Cuando entre medio del año hay épocas en que por 2,500 millas podía viajar. Así que en ese entonces sí los tenía que comprar con tiempo. En la actualidad me he estado dando cuenta que si los busco con mucho tiempo de anticipación me salen bien caros. Por ejemplo, busqué en verano para enero, como 6 meses antes, y me estaban saliendo como en $400 cada way. Y ahora mismo en la actualidad, que este video lo estoy haciendo en octubre, principios de octubre,
Los estoy buscando y ya están en $74, o sea, de 400 a 74. Pues me he dado cuenta que entonces ahora no los puedo buscar con tanto tiempo de anticipación. Tiene que ser como con 3 meses, por ahí más o menos. No les recomiendo una semana antes ni 2 semanas antes porque entiendo que ahí sí te puede salir más caro. Y con millas también me están saliendo quizás en 5,000 millas, no 2,500 millas, pero sí en 5,000 millas. Y lo único que tendría que pagar son unos taxes que me salen en $5.60. Por ejemplo, este vuelo a mí me salió, cuando lo compré, 10,000 millas entre mi esposo y yo, más $5.60 por cada uno, $11. Yo no pagué nada por el asiento mío y por el de él, pues pagué $11 por ser miembro Silver. Eso fue porque los asientos es más caro el comprarlos. Y a mí me gusta comprarlos porque yo no sé si saben, a mí me gusta viajar, pero a mí yo le tengo miedo a los aviones y donde único me siento así como más segura y más tranquila es en el ala del avión. Y siempre me gusta entonces coger ese asiento del ala del avión. También eso es otra cosa. Atrás se menea mucho el barco y casi siempre cuando hago check-in nos toca en la cola. Y también depende del piloto. Spirit tiene algunos pilotos que son excelentes. O sea, el último me tocó en la cola y no sentí ni el despegue ni el aterrizaje. Pero eso depende del piloto también. No les puedo ver la cara, no puedo preguntarle cuándo usted va a volver a volar, pero pues por lo menos les doy ese detalle. Tiene muy buenos pilotos, he cogido muy buenos vuelos con Spirit. Vamos entonces a ver el abordaje. Para el abordaje, otros tips. Ellos verifican, por lo menos en Orlando, ellos verifican su backpack. Si ellos la ven grande, ellos están buscando, porque ellos sí quieren cobrarte por todo. Pues ellos quieren verificar que ese backpack que usted tiene mida exactamente lo que ellos dicen, porque si no, te van a cobrar y cobrarte aquí un backpack en el mismo gate te va a salir más caro que una maleta. Les recomiendo que busquen las medidas exactas que requieren ellos para que entonces no tengan ese problema acá y puedan viajar sin problema. Otra cosa, sí he tenido malas experiencias con Spirit. No todo ha sido color de rosa. No han sido muchas. En una ocasión, que fue al principio, como en el 2009, íbamos para Las Vegas y se nos fue, como el vuelo de Puerto Rico, en ese entonces vivía en Puerto Rico, el vuelo de Puerto Rico se atrasó, se nos fue la conexión de Las Vegas y cuando llegamos al aeropuerto nos dieron hotel y nos fueron a llevar al hotel y nos buscaron para el vuelo al día siguiente bien temprano en la mañana. O sea que sí se me fue el vuelo, pero ellos respondieron, no me quedé en el aeropuerto esperando toda la noche ni nada de eso. Me dieron un hotel. Y en otra ocasión que veníamos para Puerto Rico, se atrasó el vuelo, era como a las 6 y nos dejaron como hasta las 9 de la noche que no salió el vuelo. O sea que fue esas 2 ocasiones que yo recuerde. Si me recuerdo de otra en algún momento, pues también les digo. Pero en esas 2 ocasiones nos dejaron y no nos dieron, ahí sí que no nos dieron voucher ni nada. Sí, en otra ocasión mi nena volaba de Puerto Rico para acá, eso fue el año pasado, en el 2021, y le siguieron, fue cuando, no sé si recuerdan, que estaban cancelando muchos vuelos de Spirit en agosto del 2021, muchos vuelos, no recuerdo la razón, ellos decían que era porque no tenían suficientes empleados, entiendo yo que a lo mejor fue por lo del COVID, y en esa ocasión le atrasaron el vuelo a mi nena como 2 o 3 días, 2 o 3 veces, pero le dieron unos vouchers para comida. Y otras, hablando de los vouchers, me acaban de dar un voucher de $100, entiendo yo que es por lo del miembro Silver, que fue hace poco que me lo dieron. Así que pues tengo $100 para comprar ya sea equipaje, para comprar pasaje, para completar pasaje. Así que nada, hasta ahora eso es todo lo que tengo que decirles en cuanto a los precios, los beneficios que tiene Spirit. Vamos entonces a ver cómo nos va en este vuelo hacia Orlando, a ver si el piloto me toca el mismo y ese avión va, mira, suavecito, sin pasar malos ratos. If you're unable to assist, if you're on any like the emergency, you speak fluent English, and you would like to sit on a more flexible seat, please come to the gate B2. Bueno, ahí estaban pidiendo voluntarios para las sillas de emergencia.
Y pues mi esposo siempre quiere ir, pero yo digo que no, que yo en un caso de crisis así, yo estoy para que me dirijan, yo no estoy para dirigir a nadie, a cuenta mía, bendito, no se salvan. Así que espero que aparezcan pronto para poder abordar. Y ahí tenemos los pilotos montados, yo espero que sean los que aterrizan y los que despegan sin sentir el avión. Ahora vamos nosotros, zona 2. Y esto es algo que les quería también comentar. Si tienen la tarjeta de Spirit o si eres, yo soy miembro Silver, pero independientemente si tienen la tarjeta de crédito de Spirit, entra en la zona 2. No importa que tu boarding pass diga zona 4 o zona 3, puedes ir con la tarjeta y entonces te dejan entrar por la zona 2. La fila está larguita, miren. Bueno, gracias. Nosotros somos 16. 16 A y B. A y B. ¿Cuál ustedes tienen? El C. Este es A y B. No, él es el C debe ser. Mira a ver cuál le trae. Ok. Bueno, vamos para el asiento A. Ya lo tenía ocupado, pero es que no lee. Al lado de la ventanita, aunque me dé miedo, me gusta la ventana, me voy a mirar para abajo, cosa curiosa. Y miren, el ala. Encimita del ala estoy. Vamos a ver qué tal el vuelo ahora. Bueno, aquí me voy a tomar mis pastillitas. 2 valerianas. Que ya están expiradas hace un mes, pero espero que funcionen. Aunque cuando hay un tamblequeo no hay valeriana que valga ni pastilla que valga. Como quiera me pongo nerviosa, pero me tranquilizan un poco, así que ahora sí, esperemos tener buen viaje. Your seatbelt should be worn low and tight across your hips. To fasten the seatbelt, insert the metal tip into the buckle until it clicks. Aquí la comida, en realidad los snacks y la bebida hay que pagarlas y con tarjeta de crédito. Solo el agua es gratis. Les voy a hablar de los asientos. Los asientos no es que son tan cómodos y amplios, pero depende de su constitución física, pues funcionan. A mí me funcionan. A mi esposo, que es más grandecito que yo, pues digo bastante más grande, él también le funciona, les voy a enseñar. Mira.
piloto, excelente. Yo no sé si fue el mismo que cuando vinimos para Puerto Rico, pero cogimos turbulencia y entre el piloto y el ala que yo estaba sentada, yo no sentí nada ni me puse tan nerviosa, así que... Y esto fue como la primera hora y media, estuvimos con el sign de los cinturones entre que lo quitaban y lo ponían, lo quitaban y lo ponían, pero en el ala yo no sentí nada de turbulencia. Así que nada, ahora vamos a recoger nuestras maletas. En el aeropuerto de aquí de Orlando, por lo general se tarda un poquito más que en Puerto Rico. Vamos a ver si tenemos suerte y nos las entregan rapidito. Ah, y también casi siempre son las de las primeras que salen. Vamos a ver si tenemos suerte. Llegamos entonces aquí, pero esas maletas que ven no son las de nosotros. Hay muchos vuelos aquí que han llegado y mira. Así que vamos a esperar a ver cuándo salen las de nosotros. Bueno, resulta que están saliendo por otro lado, así que nos tuvimos que mover para acá. Mira ahí. Mira, les dije que salía rapidito, mira. Ahí está una. Y ahí está la otra, así que mira, tuvimos suerte, como les digo, y se tardan un poquito porque es que como el gate está lejos del área donde tiran las maletas, en Puerto Rico no, en Puerto Rico está todo cerquita, pero mira, no tardaron tanto, como 10 minutos se tardaron. Hasta aquí el video de hoy de cómo ha sido mi experiencia volando por Spirit. Espero que lo hayan disfrutado. Si has tenido la oportunidad de viajar con ellos, déjamelo en los comentarios cómo te ha ido, si ha sido buena la experiencia o no. Y recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Hasta la próxima.